Vamos a leer Juan, capítulo 12, versículo 16. Juan 12, 16. Ahí está en pantalla, Juan 12, 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Amén. Quizás hay muchos pasajes como este en los evangelios en donde Jesús hacía cosas o hablaba cosas que quienes estaban a su alrededor en su entorno próximo, que en este caso eran sus discípulos, no podían entender. Por ejemplo, en algún momento Jesús les dijo, Lázaro duerme. Ellos dijeron, bueno, si duerme, sanará. Eso quiere decir que sanará. Pero él no hablaba de eso, pero ellos no entendían. ¿Estamos? En otra ocasión, cuando ellos iban navegando, cruzando hacia el otro lado del mar, él les dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos no entendieron tampoco. Creían que se refería al pan, a la levadura del pan. Pero Jesús hablaba de algo más. En otras ocasiones Jesús tuvo que decirles que había cosas que no podían ellos sobrellevar, porque no era el tiempo, pero que a su tiempo las entenderían. Y hoy vemos un pasaje como este, en Juan 12, 16, en donde está muy claro y es evidente esto que estoy diciéndoles, que había cosas que Jesús hablaba, que Jesús hacía, pero que los que estaban en su entorno eran incapaces de comprender porque les hacía falta entendimiento. Porque ellos miraban las cosas y las juzgaban superficialmente, sin entender cuál era el sentido y el propósito que había detrás de ello. Ustedes saben que todo lo que Jesús hizo, todo tenía un objetivo, ¿sí? Y nada carecía de ello. Incluso el primer milagro que se registra en la Escritura, en las bodas de Caná de Galilea, ¿recuerdan? Ese primer milagro, muchas veces yo he escuchado a muchas personas cuestionar el hecho de por qué escogió esa señal para ser el principio de sus obras, porque hasta ahí dice, Él no se había manifestado. ¿Alguien sabe qué fue lo que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Cuéntenles a los que no saben, platíquenles. No el chisme, la historia. ¿Qué hizo Jesús en aquella región llamada Caná de Galilea, donde fue invitado junto con su madre y sus discípulos a unas bodas? ¿Qué hizo Jesús en ese lugar? Transformó, ¿qué? El agua en vino, ¿ok? Transformó el agua en vino. Y esto, dice, fue el principio de las señales que Él hizo. Hasta ese punto, Él no había hecho ni un solo milagro, ninguna obra, por lo menos públicamente. Este fue el principio de todo. Y mucha gente nos preguntamos, y yo he escuchado a muchas personas decir, ¿por qué? Porque el principio de sus señales fue transformar el agua en vino. Y sobre todo porque lo cuestionamos por el hecho de que no era vino como el que nosotros tomamos, juguito de uva, Boing.
era el jugo de la uva fermentada, era una bebida alcohólica que según la cultura de ellos representaba alegría. Porque ¿qué hace? A ver, los que en algún momento han tomado cualquier bebida alcohólica, ¿qué es lo que producen? Alegría, ¿cierto? ¿Por qué cree que la Escritura utiliza el vino como un elemento simbólico del Espíritu Santo? Porque representa el gozo de la salvación en nuestras vidas, amén, la alegría. Solamente que el vino natural produce una alegría que es efímera, que es pasajera. Y el vino del Espíritu produce un gozo que es permanente. Que no importa lo que pase, lo que venga en tu vida, el gozo no se apaga, porque tu gozo es el Señor. Amén. Ahora, el primer milagro fue transformar, y si ya de por sí la gente que estaba reunida en esas bodas, ya de por sí estaban pues felices, vamos a decirlo así, felices, pues imagínense, si ustedes conocen la historia, dice que Jesús mandó a llamar a todos los que estaban sirviendo, a los meseros, y les pidió que vaciaran esas vasijas que había ahí llenas de agua, y después que las sirvieran y las repartieran. Y cuando comenzaron a repartirla, todos los invitados, dice, comenzaron a beber y dijeron, ¿qué vino es este? Era un vino de excelente calidad. E incluso el maestresala, que era el capitán de los meseros, cuando probó el vino, dijo, todo hombre sirve primero el vino, y una vez que los invitados han bebido ya suficiente y no son capaces de distinguir, entonces sirven el vino de peor o de menor calidad. Pero este hombre ha hecho al contrario, ha dejado el mejor vino para el final. Y todos se alegraron y fue motivo de fiesta. Y dice la Escritura, este fue principio de señales que Jesús hizo estando en aquella región. Y sus discípulos creyeron en él. Entonces, si entendemos, hermanos, que todas las cosas que Jesús hizo, todas las palabras que él habló, cada acción, cada obra, cada señal, tenía un objetivo, entonces esta señal de transformar el agua en vino también tenía un objetivo. ¿Estamos aquí? Había una razón para hacerlo. Y esa razón se encuentra detrás de las palabras del maestresala, que en un momento, sin entenderlo, habló y profetizó. Recuerdo cuando dice la Escritura que toda la gente se estaba yendo en pos de Jesús. Todos los judíos estaban creyendo y se reunieron los principales sacerdotes, se reunieron las autoridades de los judíos y dijeron, ¿qué haremos? Porque todos están yendo en pos de él. Y si todos se levantan y si todos creen en él, los romanos vendrán y destruirán nuestra ciudad y moriremos todos. Es peligroso, hagamos algo. Y dice la Escritura que en aquel tiempo Anás era el sumo sacerdote. Tomó la palabra y dijo, es mejor que muera un solo hombre y no que todo el pueblo. Y está escrito que cuando él habló, lo dijo porque en ese año él era el sumo sacerdote y profetizó sin saberlo, diciendo que era mejor que Cristo muriera por toda la nación. Hablaron cosas de las cuales ellos no entendían. Sin embargo, Dios no tiene límites, amén. Este maestresala dijo cosas que no entendió, pero lo que Jesús hizo en ese momento es mostrarles a todos que lo mejor estaba por venir. Por eso hizo esa señal. Por eso ocupó el vino. Y ustedes saben el simbolismo que hay detrás del vino. O sea, había una razón detrás de. ¿Sí estamos acá? O sea, no hay nada. Ahora, quiero decirte algo para ti, algo práctico en tu vida. No hay nada que pase en tu vida que no tenga sentido, que carezca de un valor o de un propósito. Todo lo que pasa en tu vida, las cosas buenas y las cosas malas, aún las cosas insignificantes, las cosas que tú quizás pasas por alto, tienen un objetivo y un propósito en ti.
No hay nada que esté por casualidad ni por accidente. Sin embargo, lo que pasa es que a veces no sabemos, no entendemos, como lo que está escrito en este punto. Jesús hacía cosas, pero sus discípulos no las entendían. ¿Las entendieron cuándo? ¿Cuándo las entendieron? ¿Qué dice acá, hermanos? Así es. Voy a volver a leer. Estas cosas no las entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, ¿qué? O sea, hay cosas que están pasando en este mismo momento en tu vida, que quizás tú carezcas del entendimiento necesario de por qué están sucediendo, de cuál es el propósito detrás de ello. Ahora, quiero decirte hoy, número uno, nada es por casualidad. ¿Estamos? Así que todo lo que esté pasando en tu vida tiene un propósito, aunque tú no lo entiendas ahora. Ahora, ¿cuál es nuestro principal objetivo, nuestro desafío? Es entender. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es entender qué hay detrás de todo lo que está pasando en mi vida, tanto de lo bueno como de lo malo. Una vez que tú tengas entendimiento de ello, las cosas dejarán de pasar desapercibidas para ti y comenzarás a poner atención en cada detalle. Ahora Jesús quiere que tengas entendimiento. Porque el que tiene entendimiento, hermanos, sabe qué hacer, sabe cómo actuar. El que tiene entendimiento sabe cómo orar. El que tiene entendimiento sabe qué decisión tomar, sabe qué permitir y qué prohibir. El que tiene entendimiento toma mejores decisiones. Sin entendimiento padecemos mucho, hermanos. Sufrimos mucho. Porque hay cosas que pasan en nuestro alrededor que nosotros permitimos. Y como no tenemos entendimiento, esas cosas suceden. Y después producen mucho dolor, muchos problemas en nuestras vidas. Cosas que quizás, imagínate por un momento, cosas que quizás en este mismo momento, si tú miras hacia atrás, y quizás en algún momento te preguntes, ¿por qué permití eso? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué me quedé callado o callada? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no me alejé? ¿O por qué no estuve ahí? ¿Por qué dejé que las cosas pasaran? Y después del tiempo, el dolor que se produce por haber actuado sin entendimiento es mucho, hermanos. Y a veces estamos tratando de resolver, de sanar, de reparar los errores del pasado. Y cuesta mucho trabajo, hermanos. Cuesta muchísimo trabajo estar tratando de remendar, de restaurar las cosas que se hicieron mal. Y a veces ya no hay tiempo para hacerlo. Por eso es mejor entender desde el principio para no cometer errores. Como te decía, esta gente, Jesús hizo muchas cosas, habló muchas cosas que ellos al principio no las entendieron. Si las hubieran entendido. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús habló de que era necesario ir a la cruz, Pedro dijo, no, que eso no pase. Si Pedro hubiera entendido el valor que había detrás de esa cruz, quizás no habría hablado de esa forma. ¿Estamos?
Ahora, Dios te ha dado un poder a ti, a los que creemos en Él, nos ha capacitado con poder. Él dijo, he aquí yo les doy autoridad. ¿Para qué te daría el Señor autoridad si no la vas a utilizar? Si vas a observar las cosas que suceden y las vas a pasar por alto o las vas a permitir, aun cuando tú sabes que no es lo correcto. ¿Qué hizo Jesús cuando entró en el templo y lo miró que estaba lleno de mercaderes? ¿Qué hizo Jesús? Voy a decírtelo de esta manera. Tomó la autoridad que tenía del Padre y purificó ese lugar. Ellos se preguntaron, ¿con qué autoridad haces eso? Pero no pudieron oponerse a Él. ¿Qué otra opción tenía Jesús? ¿Qué otra opción tenía? ¿Tenía opciones aparte de purificar el templo? Imagínelo por un momento. Él mira, él observa lo que está sucediendo. Sabe que no glorifica a Dios cada una de esas actitudes. Habían llenado el lugar. Él dijo, mi casa será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué opciones tiene Jesús? ¿No tiene o sí tiene? Sí tiene. ¿Qué otras opciones tiene? Simplemente darse la media vuelta e irse, dejar que las cosas pasen. Allá ustedes. ¿Sí o no? Es lo que hacemos nosotros. Nos justificamos y decimos, yo no puedo hacer ya nada. Y dejamos que las cosas sucedan. Y en otras ocasiones incluso decimos, Dios, ahí te lo dejo en tus manos. ¿Para qué te daría Dios autoridad a ti si las cosas al final las tiene que hacer Dios? Entonces no te da autoridad, te deja. Porque imagine, si tú no tienes autoridad, si la autoridad solamente la tiene Dios, entonces tú no puedes hacer nada, tú tienes que esperar a que Dios venga y haga. Eso es lo que hemos pensado siempre, ¿sí o no? Nos quedamos callados y decimos, mejor se lo dejo a Dios. ¿Por qué no queremos problemas? Porque evadimos nuestra responsabilidad. Pero si el Señor te dio autoridad es por algo, es para que la uses. Él no va a bajar a poner en orden las cosas que te corresponden a ti poner en orden. ¿Estamos? Él no va a bajar a prohibir las cosas que te corresponde a ti prohibir. Es tu tarea, es tu responsabilidad. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no hacemos uso de la autoridad que el Señor nos ha dado? Porque la autoridad conlleva responsabilidad. Y preferimos que la responsabilidad la tenga Dios y no nosotros. Así si las cosas salen mal, pues ya sabemos a quién culpar, ¿no? Pero si Dios te dio autoridad, Él dijo, he aquí yo les doy autoridad. ¿Sí o no? ¿Alguien lo crea sí o no? Que ha recibido autoridad de parte de Dios. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es poder. A ver, ¿qué es la autoridad? Poder. Tú tienes poder. El poder de Dios en ti. Pero tú tienes que liberarlo para que ese poder pueda traer resultados. ¿Tenía autoridad Jesús? ¿Y la usó o no? Fíjese, Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y los envió de 2 en 2 y les dio autoridad. Ahí está. ¿Les dio autoridad, sí o no? Después,
En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. ¿Puedes poner ahí, por favor? Hechos 1:8. Son palabras de Jesús. Hablando de la resurrección. Después de que Él resucitó, dijo, toda autoridad y poder me ha sido dada. Ahora yo les doy a ustedes poder. Dice ahí. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué recibiremos? Poder. ¿Qué recibiremos? ¿Y para qué sirve el poder? ¿Para qué? Ok. ¿Para qué sirve el poder? ¿Los demás? ¿Para qué sirve? Ok. El poder te pone al mando a ti. Te pone a cargo de las cosas. Y si algo sale mal, es tu culpa. Porque a ti se te ha entregado ese poder. A ti se te ha entregado esa autoridad. Y cuando entonces tú eres consciente de que se te ha entregado poder, entonces dejas de vivir de forma negligente ante las circunstancias, indiferente ante lo que pasa, y tomas el control. Te pones al mando. No esperas, actúas. ¿Sabe? A Dios le gusta las personas con iniciativa, hermano. Si tú creías que a Dios le gustan las personas que siempre le están diciendo, Señor, yo te estoy pidiendo a ti para que tú lo hagas. Señor, yo estoy esperando a que tú me digas cuándo. Señor, eso suena humilde y suena espiritual, pero no viene de parte de Dios. Porque si el Señor te ha dado a ti poder, espera que tú tomes la iniciativa y que uses lo que el Señor te dio. Ahora, muchos de nosotros, y es que si la riego, está dentro del paquete, está implícito. Imagínense, si no Jesús hubiera dicho, no, estos 12 no les puedo dar poder porque van a ir y la van a regar. Entonces Jesús seguiría entre nosotros desde hace 2000 años. Pero no, terminó su obra, subió al Padre y dijo, ahora les encargo ¿a quién? Tú no te la crees, te cuesta trabajo creértela, porque estás acostumbrado siempre a estar todo esperándolo de parte de Dios. Incluso suena espiritual, es que los tiempos de Dios son perfectos, decimos. Y en otras ocasiones decimos, es que es la voluntad de Dios y hay que aceptar la voluntad de Dios. Suena bien, pero ¿sabes qué hay detrás de esas expresiones? Hay miedo a tomar el poder que te corresponde. Hay dudas, hay falta de fe. Porque ¿qué es más fácil? Decirle a un hombre, orar y decir, ay, vete, y primero que Dios te sane, o tomar la iniciativa y ordenarle que sea sano. ¿Qué es más fácil? A ver, yo voy a orar por todos. ¿Quiénes están enfermos, hermanos? Voy a orar por todos los enfermos. Señor, te pido que tengas misericordia y que los sanes. Y en tu tiempo sánalos. Claro, yo no me comprometo. No me comprometo. Y si pasa o no pasa, no es mi problema porque yo se lo entregué a Dios. Pero sin embargo, si yo me paro en este lugar y digo, ordeno que tu cuerpo sea sano y libre en este momento, entonces yo asumo un riesgo, ¿sí o no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que no va a pasar quizás y que yo voy a quedar como un farsante. Entonces, como yo calculo ese riesgo, digo, mejor no me arriesgo. Y lo dejo a la voluntad de Dios, a los tiempos de Dios. Y así nos la llevamos en el tiempo. Yo sé que mi hija va a ser salva en el tiempo de Dios. Yo sé que mi hijo va a cambiar cuando sea la voluntad de Dios. Cuando tú quieras, tú lo vas a cambiar, Señor. Claro, tú no te arriesgas. Tú estás en un lugar cómodo, seguro.
En cambio, tomar el poder te pone a ti a cargo de lo que pase. ¿Vas a fallar? Está implícito, hermanos. Pero no por eso Jesús dijo, les retiro el poder, démelo. Porque, no, Pedro, tú cuántas veces la regaste. A ver, todos ustedes, Tomás, ¿qué andabas diciendo de mí? Que el día que metieras tu dedo, tu mano en mi costado ibas a creer. No, confiar en esta gente. Si yo les doy poder, ¿qué creen que hagan? Vean a los políticos. De cualquier color, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen? Inmediatamente tienen poder. Se corrompen y lo usan. Eso va a pasar, hermanos. ¿Y Dios tiene miedo de que eso pase? Jamás, hermanos, jamás. Y ahí están en la Escritura los casos de los hombres que el Señor les entregó poder y usaron ese poder de una forma incorrecta, ¿sí o no? Para sus beneficios, para sus bienes. Pero el Señor no por eso dejó de confiar en ellos y entregarles su poder. Tenemos miedo porque decimos, si me equivoco en lo que hablo, en lo que digo, pero ¿sabes qué? Si tú no abres tu boca, Dios no puede hacer nada. Por eso Él dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Con el simple hecho de que tú te levantes y digas, yo no estoy de acuerdo con esto, no lo permito en este lugar. En el nombre de Jesús, el poder de Dios que hay en ti sale por tu boca, llena todos los vacíos y se cancela todo lo que puede suceder, porque no hay espacio. Cristo ha salido para llenar cada rincón. Cristo ha salido para llenar cada espacio. No hay espacio, no hay espacio para la enfermedad, no hay espacio para el pecado, no hay espacio para la inmoralidad, no hay espacio para la duda, no hay espacio para el miedo, porque Cristo está llenándolo todo. Porque tú has liberado el poder de Cristo, porque tú hablaste lo que debías hablar, para eso te pusieron. Porque si tú no hablas, las piedras lo harán. Estás a cargo tú. Así que si algo sale mal, ¿de quién es la culpa? Así que si las cosas no están saliendo bien en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu relación, en tu economía, ¿de quién es la culpa? ¿Y sabes por qué? No es porque seas malo. Porque muchos de nosotros decimos, es que yo ¿qué hago mal? Yo no soy malo. No, no es que seas malo, es que has permitido cosas. Es que no has tenido entendimiento. Cosas que han estado pasando y tú ni por enterada, estás durmiendo. Y lo que ves, lo juzgas con los ojos de la carne. Y no lo juzgas conforme a la verdad. Entonces las cosas están sucediendo, están pasando. ¿Y de quién es la responsabilidad? Tuya. Porque no es no es por lo que haces, porque decimos, pues qué mal estoy haciendo. No, no es por lo que haces, es por lo que dejas de hacer. ¿Estamos acá? Es por lo que dejas de hacer, por lo que permites, sin levantarte, sin hacer nada, sin mover un solo dedo. Las cosas están sucediendo y tú no has movido un solo dedo. No has hablado, tienes tu boca cerrada, estás callado. Estás cómoda, claro, estás cómodo en esa posición. Ahora, pero después vas a ser muy incómodo. Vas a sentir mucha incomodidad. Van a venir muchos problemas. Quiero que vayamos a otro pasaje. Pon por favor Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 18.
Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjense, ustedes saben que Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Sin embargo, Jesús dijo, no será más tu nombre Pedro, Simón, sino te llamarás Pedro. Simón es aquel que trae la genética de sus padres, la formación de su cultura. Pedro es una nueva creación. Pedro está formado por Dios mismo. Simón fue formado por el mundo, por sus padres. Pedro fue formado por Cristo. Son cosas diferentes. Y sobre esta roca, Pedro significa roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades ¿no qué? No tendrán poder. Fíjense, esto significa no tendrán ¿qué? Poder. ¿Por qué no tiene poder la muerte? ¿O cuándo la muerte no tiene poder? ¿Cuándo no hay poder para la enfermedad? ¿Cuándo no hay poder para el pecado? ¿Cuándo no hay poder para la muerte? ¿Cuándo no hay poder para el dolor? ¿Cuándo? El Señor me lo mostraba, hermanos. Jesús dijo que había un hombre del cual salieron demonios. Y una vez que salieron, dice, anduvieron los demonios por lugares desérticos buscando dónde descansar. Entonces se acordaron del lugar de donde habían salido y dijeron, volveremos. Y regresaron, encontraron la casa barrida, ordenada, pero vacía. ¿Y qué hicieron? Vinieron y trajeron con ellos más. Y la condición postrera de este hombre fue peor que la primera. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cuándo tiene oportunidad el pecado en nuestras vidas? ¿Cuándo tiene oportunidad la enfermedad? ¿Cuándo tiene oportunidad los problemas, las crisis? Cuando la casa está vacía. A ver, digan, cuando la casa está vacía. Cuando la casa está vacía hay espacio, pero cuando la casa está llena, entonces, cuando las cosas están saliendo mal es porque tú has permitido. Significa, tu responsabilidad es que tu casa, tu persona, tu cuerpo, tu mente, todo en ti esté lleno de Cristo. Si no está lleno de Él, hay espacio para otras cosas. Ahí es en donde tiene poder. Porque no tiene poder en sí, porque Cristo venció el pecado, venció la enfermedad, ¿sí o no? ¿No decimos eso? Que Cristo venció en la cruz. Y entonces, ¿por qué seguimos batallando con esas cosas? Si Él las venció, ¿por qué seguimos batallando? No tienen ni la menor idea, ¿verdad? Seguimos batallando con ellas, ¿no? No porque tengan autoridad, sino porque nosotros hemos dejado nuestra autoridad. Por eso. Es decir, ellos han tomado oportunidad. Esas cosas han tomado oportunidad cuando no la deberían de tener, pero la tienen a causa de nuestra negligencia, de nuestra pasividad, de nuestra tibieza, de que hay vacíos en nosotros. Porque si algo está lleno, no hay espacio para nada más. Pero cuando hay vacíos, esas cosas toman
oportunidades y vuelven a levantarse con poder, aunque ya no lo tienen, porque Cristo los derrotó en la cruz. Miren esto. Seguimos en el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir o para cerrar. Y Jesús entrega en un hombre la responsabilidad. En sentido figurado, hermanos, esto significa: tú permites o tú prohíbes. Las cosas pasan o dejan de pasar según tú lo permitas. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué cosas hay que dejar pasar y qué cosas no hay que dejar pasar? Ahí es en donde necesitas tener entendimiento. ¿Qué cosas son de parte de Dios, son para bien, y qué cosas no? Si tienes ese entendimiento, el entendimiento necesario, la autoridad que tú tengas, el poder que tú tienes, va a traer vida. ¿Cómo inicia este pasaje? Jesús pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dicen, pues unos piensan que tú eres Juan el Bautista que has resucitado, otros piensan que tú eres Elías o alguno de los profetas o Moisés, ¿ok? Lo dicen porque no tienen entendimiento. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, les pregunta. Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: bienaventurado porque tienes entendimiento. Y con ese entendimiento te entrego las llaves. Ahora te toca a ti la responsabilidad de hacer o dejar de hacer, de permitir o de prohibir. Ahora estás a cargo tú. Y lo que pase es tu responsabilidad. ¿No lo has visto? ¿No te has dado cuenta de ello? ¿O sí? Cosas que parecen insignificantes. Tú estás a cargo. ¿Estás a cargo de tus hijos? Sí, muchos decimos: no, es que ellos ya crecieron, aunque estén grandotes. Porque la autoridad que Jesús te da es una autoridad que está por encima de los hombres. ¿Sí estamos? Es que ellos ya toman sus decisiones. Hermanos, todos nosotros decimos, tenemos libre albedrío y tomamos nuestras decisiones. Al final, ¿quién es el que manda? ¿Quién manda? Dios, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Muchos son los consejos en el corazón del hombre, los pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanece. ¿O quién podrá decir que sucedió algo que el Señor no lo permitió? ¿En qué momento se le sale del guacal al Señor? Se le salen las cosas de control. Sigue teniendo poder y autoridad. Y nosotros decimos que ya tenemos nuestras decisiones y nosotros tomamos nuestras decisiones. Somos libres. Somos libres mientras Él diga, esto está dentro de mis planes y mis propósitos. Pero cuando Él diga, esto no está dentro de lo que quiero para ti, inmediatamente entra en acción. ¿Sí o no? Entra Dios en acción en tu vida y comienza a hacer lo que tú no quieres que Él haga y comienza a doblegarte, a quebrarte, ¿sí? Porque la autoridad de Dios está por encima de la autoridad del hombre. Así que si tú dices, yo ya no puedo hacer nada sobre mis hijos porque mis hijos ya están grandes, estás en un error. Sigues estando a cargo tú. Y más cuando el Señor te ha llamado a ti para traer salvación sobre los tuyos. Así que deja la pasividad, deja la indiferencia y las excusas. Tú sigues a cargo. Y tienes una grande responsabilidad. El día viernes les hablaba acerca de cómo Dios le dijo a los hombres, tomen un cordero, sacrifíquenlo, ¿sí o no? ¿Y qué debían hacer los varones? Asumir su responsabilidad, porque lo que pasara dentro de su casa era responsabilidad ¿de quién? De ellos. Así que lo que pasa en tu casa, lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa en tu mente, lo que pasa en tus pensamientos es responsabilidad tuya.
aunque no te guste. Después no culpes a Dios. Y tampoco digas, ¿por qué me pasó esto? Porque las cosas están pasando delante de tus narices y tú ni cuenta te estás dando. Porque eres falto de entendimiento, porque te ha faltado entender. Te ha faltado tomar las cosas en serio. Esas pequeñas cosas que parecen insignificantes traen grandes problemas. Muchos dolores. Muchos dolores. ¿Por qué? Porque estás evadiendo. Porque eres indiferente ante lo que pasa. Pero ¿sabes qué? El Señor despierta, hermanos. Despierta nuestros espíritus y nuestros corazones. ¿Y sabe para qué? Para que nos levantemos. Puedes girarlo. Para que nos levantemos y tengamos autoridad, hermanos. Hay cosas que hay que hacerlas por iniciativa. No tienes que esperar a que nadie venga y te diga lo que tienes que hacer, porque tú estás a cargo. Por eso a la mayoría de las personas nos gusta decir, a mí no me gusta emprender ningún proyecto, ningún negocio, porque es muy difícil. A mí me gusta trabajar, aunque me den 100 pesos, pero me conformo con 100 pesos. ¿Por qué? Porque prefiero que me digan qué tengo que hacer. Es mejor, ¿sí? Es mejor. ¿Es mejor conformarte con lo poco? ¿O es mejor tomar tu autoridad? El Señor dice, te he llamado para que estés por cabeza y no por cola. ¿Estás acá? Tienes que comenzar a actuar, a tomar la iniciativa. Ponte al frente, porque las cosas no van a suceder por sí solas. Toma decisiones. Asume la responsabilidad. No tengas miedo, asúmela. No tengas miedo. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero tienes que creer, tienes que confiar. Amén. Tienes que confiar. ¿Qué deseas para tu familia? ¿El bien o el mal? ¿Puedes hacer algo tú? Sí puedes hacerlo. Puedes provocar que sucedan cosas en tus hijos. Claro que sí, hermano. Con entendimiento puedes provocarlo. Pero si no tienes entendimiento, siempre van a suceder cosas malas. Porque eso sí, hermanos, las cosas malas es como la hierba. Nace por donde quiera. No necesitas, no es como un árbol que lo tienes que cuidar, que lo tienes que regar, no, la hierba tú ni cuenta te das y al rato ya está allá. Ya se llenó de maleza todo. ¿De dónde salió todo eso? ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Quién lo sembró? ¿Se acuerdan de la parábola donde dijo, había un hombre que sembró buena semilla, pero mientras ellos estaban durmiendo, vino su enemigo y ¿qué hizo? Sembró cizaña. Y cuando ellos se despertaron dijeron, oh sorpresa, ¿quién hizo esto? Y aquel hombre dijo, mientras dormíamos, algún enemigo vino y sembró cizaña. Mientras dormíamos. O sea, mientras tú no haces nada, el mundo está trabajando, absorbiendo a tus hijos, absorbiendo tu familia, absorbiendo tu matrimonio. Mientras tú no haces nada, cosas están pasando. Cosas están sucediendo. Pero tú tienes miedo, tienes dudas. ¿Yo puedo? ¿Yo soy suficiente? ¿Quién soy yo? El Señor llamó a Moisés, Señor, ¿por qué yo? Elige a otro, envía por quien debas enviar. Yo no puedo. Y el Señor dijo, no, tú lo harás. Y un día lo puso en una situación crítica y dijo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué te he dado? ¿Qué tienes en tu mano? Su vara que representa el poder que le había dado su autoridad. Ahora,
Álzala. Abre el mar y haz que los hijos de Israel pasen por en medio por lo seco. Es tu responsabilidad. Haz lo que tienes que hacer. Tienes dudas porque dices, ¿cómo yo? Moisés decía, si yo soy tartamudo. Pues el Señor te ha dado a ti un poder especial a los que creen en su nombre. Aunque sea increíble para la gente. Te escogió a ti, te llamó a ti. ¿Por qué? No me preguntes, pero te escogió a ti. Tú estás a cargo de las cosas. Lo que pase es tu responsabilidad. No, así que no dudes y comienza a actuar. Ahora, ¿cómo comenzamos a actuar, hermanos? ¿Cómo comenzamos a actuar? ¿Qué armas tenemos? Quiero ir cerrando con esto. ¿Qué armas tenemos para actuar? Si tú estás viendo algo incorrecto en tu familia, en tus hijos, y tú vas y se los dices así de plano, ¿cuál ha sido la respuesta? No te metas, ¿sí o no? Ah, bueno, cuando les conviene, pero cuando no les conviene, sí métete porque te necesito. ¿Sí o no? Pero estas no son tus armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque te has equivocado, porque enfrentas tus batallas con argumentos que son de este mundo, de la carne, que no provienen de Dios. Esas no son tus armas, por eso eres rechazado, rechazada. Por eso no hay una reacción o una respuesta. Entonces, ¿cómo peleamos, pastor, esta batalla? ¿Cómo y cuáles son las armas que yo tengo para pelear esta batalla? Número 1, la fe. Porque las cosas que el Señor te va a guiar a hacer van a parecer locura, pero tienes que creerlas. ¿Estamos? Primero, lo primero que tienes y lo más valioso, y eso no te olvides nunca, es tu fe. Y la Escritura dice, tu fe vence a este mundo. ¿Estamos? ¿Cuántos lo creen? Así que tu mayor tesoro es tu fe. ¿Ya se despertaron los que estaban durmiendo? Tu mayor tesoro es tu fe. Cuídalo. Protégelo. No dejes que nadie te lo quite. Hay muchos enemigos de la fe. Tienes que protegerlo ante esos enemigos. Así que, número 1, la mayor arma que tenemos es nuestra fe. ¿Sale? ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 12? Porque aquí Jesús y Edwin ya están no sé por dónde están. Vamos a volverlos a reconectar. Vuelvan a la tierra. Efesios 4, 12. ¿Qué dice Efesios 4, 12? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Por tanto, dice, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... ¿Ya se les olvidó eso, hermanos? No, nunca lo olvidemos, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siguiente dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que Él dice, tomen las armas que tienen y peleen esa batalla con las armas que yo les he provisto. ¿Cuáles son esas armas? Ahí están.
yo estoy resumiéndolo y tomé, número 1, el escudo de la fe. Versículo 16. Sobre todo, por eso les dije, sobre todo, tomad ¿qué? O sea, ¿qué es lo primero y lo más valioso que tú tienes? Es tu fe. ¿Qué es tu fe? En este sentido, hermanos, escúchame, porque dicen, ay, yo tengo fe, yo tengo fe. No, escucha, ¿qué es la fe en realidad? La fe es que el Señor va a comenzar a decirte cosas, va a hablarte cosas, te va a enseñar y va a hacer, te va a pedir que hagas cosas que parecen una locura. Pero si tú tienes fe, no te importa lo que digan los demás. Tú sabes la misión que tienes. Tú sabes qué es lo que el Señor quiere. ¿Estamos? Y en fe, hay un montón de cosas locas, hermanos. En fe hay un montón de barbaridades que los hombres de Dios han hecho y que la gente a su alrededor jamás pensó ni imaginó. Así que el Señor te dice, si el Señor te dice, levántate y habla la palabra, ordena que esto no pase, prohíbeles. No vas a ir de enfrente de tus hijos, de tu esposo, de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tu colonia, de tus vecinos, porque tus armas no son de la carne. Entonces Él te va a levantar para que tú te levantes en oración y comiences a hablar. Y cuando comiences a hablar, yo no permito no permito esta relación. No la permito. En el nombre de Jesús deshago este vínculo. Y te vas a levantar cada noche a orar. Y quizás te guíe a levantarte por tus hijos mientras duermen. O quizás si ellos no están contigo, ¿se acuerdan cuando dicen estaban enfermos y no los podían llevar a donde estaba Pedro y donde estaban Pablo, que oraban y que la sombra de Pedro caía sobre ellos? ¿Y qué sucedía? Y que Pablo oraba y sanaban y no podían llevarlos. Entonces, ¿qué llevaron? Los pañuelos que les pertenecían a esos enfermos. Y Pablo oraba sobre los pañuelos. Y cuando ellos llevaban los pañuelos y los ponían sobre los enfermos, ¿qué sucedía? Se llaman actos de fe. Son locura para este mundo, pero son de fe cuando tú estás creyéndole al Señor, cuando tú estás conectado, escuchando lo que el Señor te está diciendo. ¿Sí estamos acá? Se llaman actos de fe, hermanos. Actos de fe en donde el Señor te va a llamar a hacer algunas cosas que parecen locas, pero tú y Él sabes lo que está sucediendo y lo que está pasando. Y es tu responsabilidad. ¿Cuáles armas tenemos? Escudo de la fe con el que puedes apagar los dardos de fuego. Imagínense, yo a veces me pregunto, hermanos, el diablo está lanzando dardos de fuego sobre ti y tú ni en cuenta. ¿Qué haces? Estás durmiendo. Y luego te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo sufro tanto? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué el enemigo no descansa? Él está lanzando sobre ti, pero como tú no tienes ni la menor idea de lo que está sucediendo, es una paliza. Es una paliza la que te están dando. Ni un solo dedo has movido, porque ni siquiera entiendes lo que está sucediendo. No abres tus ojos a ver lo que pasa. Todo lo estás juzgando con los ojos de la carne. Y crees que los recursos humanos, los recursos que usas, son suficientes. No alcanzan. Entonces despiértate, levántate. El escudo de la fe, en el siguiente dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? Así que, ¿cuál es tu arma? La palabra. Ahora, yo sé que nosotros decimos, la palabra es esto.
Siempre estamos acostumbrados a decir, acá está la palabra de Dios. Ojalá, y si tú piensas así, te la sepas completa. Ojalá. Si tú eres de los defensores de la palabra, solamente la palabra, te la tienes que saber completa. Porque si no, nada más es hipocresía. ¿Sí? Y si te la sabes completa, qué bueno, úsala. Esa que ya tienes, úsala. Pero si no, solamente es hipocresía decir que esta es la palabra de Dios cuando ni siquiera la conoces. Ahora yo te muestro un camino más excelente y más elevado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque tú no sepas un solo versículo del que está escrito acá, pero estás conectado con el Espíritu Santo, tu boca se convierte en la palabra de Dios. Me gustaría llevarte unos textos, pero no puedo, hermano, por el tiempo. Te los voy a referir solamente. Moisés dijo, soy tartamudo. Dijo, bueno, ¿dónde está tu hermano Aarón? Él te será a ti por boca. Yo te voy a hablar a ti y él va a hablar por ti. Y se lo voy a decir de esta manera, aunque a muchos que son religiosos les va a espantar, pero ahí está. Yo te seré a ti por Dios y tú le serás por Dios a tu hermano. Y lo dijo él. Así que cuando tú hablas la palabra, cuando tú abres tu boca, y aunque no digas, es que el capítulo tal, versículo tal dice, no, pero te levantas en fe y dices, en el nombre de Jesús yo prohíbo que esto suceda, es la palabra de Dios saliendo de tu boca. Porque estás conectado con Él, eres uno con Él. Entonces hablas y la palabra se libera para traer sanidad, para traer vida, para traer libertad, para permitir o para prohibir, para hacer o para deshacer. Y no es necesario que digas versículo tal, capítulo tal. Ahora, si sabes todo eso, qué bueno. Qué bueno. Si lo sabes y lo usas y el Señor te guía a usarlo, qué bueno. Pero aunque tú no sepas un solo texto que está escrito en este libro, no por eso la palabra de Dios no tiene poder. Tú solamente abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Ábrela, habla, prohíbe las cosas o permítelas, establécelo o derríbalo, déjalo que pase o cancélalo. Tu boca es la boca de Dios. ¿Me escuchaste? Tu boca es la boca de Dios. Ahora muchos dirán, esto es arriesgado. Dios dice, tomo el riesgo. Le entro. Es arriesgado porque dice, es que yo soy la boca, yo voy y lo que yo hable es la palabra de Dios. Y si me equivoco, el Señor dice, asumo la responsabilidad. Habla, abre tu boca. No te quedes callado ante lo que está pasando en tu vida, en tu cuerpo. Cosas que están pasando en tu cuerpo, hermanos. Yo me acuerdo de una persona que me decía, yo inicié con la diabetes cuando tenía como 25, 27 años. Yo le pregunté y digo, ¿y qué hiciste? Pues yo me di cuenta que comencé a ir al baño mucho, muy frecuente. Después tenía mucha sed. Después me sentía cansado. Empecé a identificar que algo estaba pasando en mi cuerpo. Yo le pregunté, ¿y qué hiciste? Nada. Solamente dejé que pasara. Después de un tiempo, cuando los síntomas comenzaron a agravarse, fui al médico. Y el médico, después de hacerme análisis, observó que los índices de glucosa en mi sangre estaban muy elevados. Y me dijo, hay un problema en tu páncreas. Y le empezó a explicar lo que sucedía por la falta de producción de insulina y todo eso.
Y le digo, ¿y qué hiciste cuando te dieron esa noticia? Nada. El médico me preguntó, ¿hay alguien en tu familia que haya sido diabético? ¿Tu padre, tu madre, tus abuelos? Sí, mi padre. ¿Y qué hiciste? Nada. Solamente salí de ese lugar diciendo y aceptando que como mis padres habían sido diabéticos y ellos, ahora yo sería también, sin mover un solo dedo. Hay cosas que están pasando en ti, pasan en tu familia, pasan en tu cuerpo, pasan en tu mente, en tus hijos, y tú simplemente estás callado, sin mover un solo dedo. ¿Por qué? Aceptando que las cosas sucedan, porque no hay de otra, ¿o sí? ¿No hay de otra? Así tiene que ser. Entonces, ¿para qué te daría poder el Señor? Si simplemente las cosas tienes que aceptarlas y así pase lo que pase y venga lo que venga, no puedes hacer nada delante de ello, ¿por qué te daría poder? Hay cosas que están pasando y tú estás dejando que pasen. Inmediatamente tú te das cuenta de algo y dices, aquí hay algo que no es conforme a la voluntad del Señor. Porque simplemente entiende, porque el Señor me ha dado vida y no muerte. Y porque si Él llevó mis enfermedades en la cruz, ¿por qué entonces tiene que seguir sucediendo esto en mí? No tiene poder. Entonces me levanto. Voy a hacerle la vida imposible a este enemigo. No va a tener poder sobre mí. No importa cuánto tiempo me lleve, pero me voy a levantar. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Si el mundo lo acepta, es el mundo. Pero aquí es otra historia. A los entendidos, dice la Escritura, resplandecen, hermanos. Por eso te dije, cosas que pasan, cosas que has dejado pasar. Pero ha llegado el tiempo de que te levantes. Amén. Ponte sobre tus pies, hermano, por favor. Daniel 12:3, pon por favor en pantalla. Daniel 12:3.